Abra su Biblia en Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 2, versículo 36 al versículo 42. Quiero hablar, hermano, acerca del tema la salvación bíblica. Estamos estudiando acerca del tema siguiendo la verdad en amor, siguiendo la verdad en amor. Salvación bíblica. Hechos capítulo 2, versículo 36 al versículo 42. Le voy a dar lectura, me sigue ahí en su lugar con su vista. Dice la palabra de Dios, Hechos capítulo 2, versículos del 36 al versículo 42. ¿Lo tiene? Versículo 36 dice la palabra de Dios: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Quiero llamarle la atención, hermanos, en el versículo 37 y 38. Pedro está predicando, hermanos, el día de Pentecostés, era una fiesta de los judíos, había mucha gente que había venido de diferentes partes, había una gran multitud, y Pedro predica el primer sermón, hermanos. Ya el Espíritu Santo había venido sobre ellos y los había, hermanos, llenado de poder, y ahí, hermanos, Dios usa esa ocasión, y dice la palabra de Dios que 3,000 personas habían recibido el mensaje de salvación. En el versículo, una vez más, 37, dice que al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Versículo 38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Versículo 41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Aquí vemos, hermanos, Dios estaba obrando en la iglesia, eran los principios, los comienzos de la iglesia, había un gran avivamiento y 3,000 personas escucharon el mensaje y fueron salvas. La pregunta acerca de la salvación ha sido una de las preocupaciones más profundas a través de la historia de la humanidad. A lo largo de la historia, hermanos, diferentes religiones han ofrecido diversas respuestas sobre cómo el ser humano puede ser salvo, cómo el hombre puede reconciliarse y tener una buena relación con Dios. Algunos enseñan que la salvación se obtiene mediante buenas obras. Otros enseñan que la salvación se puede obtener haciendo ciertas disciplinas espirituales o ciertos rituales religiosos. Otros proponen caminos filosóficos o espirituales hacia la iluminación en cuanto a la salvación. Pero la pregunta, hermanos, que nosotros debemos hacernos: ¿qué es lo que enseña la Biblia acerca de la salvación? ¿Cómo podemos nosotros ser salvos? Volviendo ahí a nuestro pasaje que leímos, dice la palabra de Dios en el versículo 40: y con otras muchas palabras testificaba el apóstol Pedro a la multitud. Y dice, y les exhortaba. La palabra exhortar es animar, les animaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Ahora,
La Biblia, hermanos, presenta una respuesta clara y definitiva en cuanto a cómo el hombre puede ser salvo. La salvación es una obra de Dios que se recibe por medio de la fe a través de Jesucristo. No a través de una religión, hermanos, porque la religión no puede ni ofrece salvación. Es a través de Cristo. No es a través de rituales tampoco. No es a través de obras. No, hermanos, solamente a través de Jesucristo. El mensaje del Evangelio revela que el ser humano está separado de Dios por el pecado. El pecado nos aparta de Dios. Mire, el pecado, Dios es santo y el pecado, ¿verdad? Nosotros somos pecadores. El pecado pone una barrera entre Dios y el hombre. Isaías nos habla, hermanos, nuestros pecados, ¿verdad?, han hecho ocultar el rostro de Dios. Ahora, una vez más, el pecado, hermanos, separa al hombre de Dios. Pero puede ser reconciliado, es la buena noticia. Puede haber reconciliación mediante la gracia divina de Dios. Esta salvación no es un proceso humano de perfeccionamiento moral, porque, hermanos, nadie puede, humanamente hablando, nadie lo puede hacer, sino es una obra transformadora de Dios en la vida de cada persona. O sea que es Dios, hermano, el que obra en la salvación, el que cambia el corazón, el que pone en el corazón, hermanos, la convicción de pecado, y como consecuencia el hombre clama y busca por arrepentimiento. Pero todo empieza por Dios, hermanos, y Dios es el que comienza. Dice la Biblia que el Espíritu Santo es el que redarguye de pecado, el que convence de pecado en la vida de la persona. Entonces, la doctrina bíblica de la salvación incluye varios aspectos fundamentales que describen el proceso completo de la redención. Ahora, no vamos a mirar todos por el tiempo, hermanos, pero vamos a mirar esta noche 4 de ellos. En primer lugar, estaremos mirando el arrepentimiento. En segundo lugar, la justificación. En tercer lugar, la santificación. Y por último, estaremos mirando, hermanos, la glorificación. Escuche, sin arrepentimiento no puede haber salvación. Sin arrepentimiento no puede haber salvación. Cuando el apóstol Pedro empieza a predicarles y los lleva hasta Cristo, que ellos habían crucificado, hermanos, al autor de la vida, entonces dice nuestro pasaje, al oír esto, se compungieron de corazón. Reconocieron, hermanos, su pecado, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Ahora que hemos reconocido que nosotros hemos pecado y que hemos cometido, ¿verdad? Hasta cierto sentido, hermanos, ellos tomaron parte en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, hasta nosotros tomamos parte. Le voy a decir por qué. Porque Cristo murió por el pecado de la humanidad y nosotros somos pecadores. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a los apóstoles, le dijeron a Pedro, ¿verdad? ¿Qué haremos? Y Pedro les da la respuesta, hermanos. ¿Qué dice el versículo 38? Pedro les dijo: arrepentíos. En primer lugar, quiero que veamos, hermanos, el arrepentimiento. El arrepentimiento. Pedro les dice: ¿qué haremos? Dicen, cuando oyeron el mensaje, la respuesta de Pedro, hermanos: arrepentíos. En primer lugar, veamos el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento, hermanos? De acuerdo a la Biblia, el arrepentimiento es uno de los primeros pasos en la experiencia de la salvación. Si no hay arrepentimiento, no hay salvación. La palabra arrepentimiento proviene del término griego metanoia, que significa esa palabra, hermanos, cambio profundo de mente, de corazón y de dirección. Eso es arrepentimiento. Se lo repito: cambio profundo de mente, de corazón y, como consecuencia, hermanos, de dirección. Sin arrepentimiento, una vez más, no hay salvación. Ahora, no se trata simplemente de sentir remordimiento, porque muchas veces, hermanos, hacemos algo malo, pero nada más sentimos remordimiento, nos sentimos mal, pero no hay arrepentimiento. Remordimiento no es, hermanos,
salvación o no hay salvación. Tiene que haber un arrepentimiento. Y el arrepentimiento significa cambio profundo de mente, de corazón y de dirección. Cambio mis pensamientos, cambio mi corazón, como consecuencia, hermanos, cambio mi dirección. En otras palabras, yo voy por este camino de maldad, camino, ¿verdad?, de pecado, pero yo reconozco, alguien me explica el evangelio, yo lo entiendo, lo reconozco, clamo por salvación, por perdón, pero para clamar tengo que arrepentirme. Al arrepentirme, hermanos, hay un cambio de mente, un cambio en la salvación de corazón y como consecuencia un cambio de dirección. Eso es, hermanos, arrepentimiento. Mire, ¿cuántas veces la gente se arrepiente? Pues si hacen algo mal, se arrepienten, pero a la semana o antes de la semana vuelven a hacer lo mismo. Eso no es arrepentimiento, hermanos. Un arrepentimiento bíblico. Ok, me arrepiento, lo reconozco y dejo de hacer eso. Eso es arrepentimiento. Y ese es el arrepentimiento del cual habla la Biblia para poder ser salvos. Sigamos adelante. El apóstol Pedro les dice: arrepentíos. Durante su ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, ¿cuál era el mensaje de Cristo? Mateo 4, versículo 17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir. ¿Cuál era la predicación de Cristo? Ahí dice, hermanos, que dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Escuche, hermano, no hay salvación si no hay arrepentimiento. Cristo, al comienzo de su ministerio, comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál era el mensaje de Juan el Bautista cuando predicó, hermanos, en el desierto? Dice que multitudes venían al desierto a escuchar a Juan el Bautista. ¿Y saben cuál era el mensaje de Juan el Bautista? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El mismo mensaje de Cristo. ¿Cuál era el mensaje de los apóstoles, específicamente del apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, que miramos hace unos momentos? ¿Qué haremos?, dijeron las personas. Y Pedro le dice: arrepentíos. Hermano, no hay salvación sin arrepentimiento. No se trata, hay gente que pone su confianza de ser salvo en ir a una iglesia. Hermano, es bueno ir a la iglesia, pero la iglesia no nos salva. Si no hay arrepentimiento en el corazón, no hay un reconocimiento de pecado, no hay salvación. Entonces, la pregunta, hermanos, el punto es este: no nos abriguemos bajo una religión, porque la religión nos salva. Bueno, yo soy salvo porque voy a tal iglesia. No hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente Jesucristo. Y es necesario el arrepentimiento. Asimismo, Pedro exhortó a la multitud en el día de Pentecostés, Hechos 2:38, arrepentíos, arrepentíos. El arrepentimiento, hermanos, implica la realidad del pecado. Porque, mire, hermanos, si yo no reconozco que soy un pecador y que mi pecado ha ofendido a Dios, entonces, ¿de qué me voy a arrepentir? ¿Sí entiende? Entonces, el arrepentimiento, el genuino arrepentimiento, implica reconocer la realidad del pecado y abandonar el camino de rebelión contra Dios. La Biblia enseña claramente que todos los seres humanos han pecado. No hay hombre en esta tierra ni mujer que no peque, hermanos. Romanos 3:23 nos dice claramente, dice la palabra de Dios: por cuanto todos, y usted entiende la palabra todos, todo es todo, ahí está. Todo es todo. Dice todos. Desde Adán y Eva, que pecaron, hasta el niño que acaba de nacer hoy, hermanos, ya trae descendencia pecaminosa, y es cuestión de tiempo que ese niño crezca y el pecado sea revelado, aún siendo un niño, hermanos. Pastor, pero que no, los niños son unos angelitos. No, son personas que Dios ha creado, pero que traen una descendencia pecaminosa. Empiezan a crecer y quiebran algo y le preguntan: ¿quién lo hizo? Mi hermanito.
Ahí está revelando, hermanos, la naturaleza pecaminosa. La necedad está ligada al corazón del muchacho. Necedad, consecuencia del pecado. Todos, por cuanto todos pecaron, están destituidos. La palabra destituidos, separados, apartados. ¿De qué? De la gloria de Dios. De ahí la necesidad de arrepentimiento, hermanos. Mire, si no predicamos el Evangelio y le mostramos a la gente la necesidad de arrepentimiento, el Evangelio está incompleto. Dios es amor, Dios te ama, ¿verdad? Tú pon tu fe en Jesucristo y serás salvo. ¿Pero de qué? Va a decir. Hay gente que dice, pero ¿de qué si yo no peco? Hay personas que así piensan de sí mismas. Todos somos pecadores. No hay ninguna persona. Dice la Biblia, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Dios, hay un pasaje que dice en la Biblia, Dios hizo al hombre recto, mas ellos buscaron muchas perversiones. O justo, dice ese pasaje. Entonces el arrepentimiento verdadero, hermanos, conduce a una vida transformada, orientada hacia Dios. Y yo creo, hermanos, que aquí, si pudiéramos dar testimonio, si usted, ¿verdad?, puede dar testimonio, yo estaba en una vida alejado de Dios, pero un día entendí, me arrepentí y el Señor ha cambiado mi vida. Yo creo que aquí sobraría más de uno que diría eso. Amén. Pero tuvo que haber un arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay cambio de mente, de corazón y de dirección. El mensaje del Evangelio comienza con el arrepentimiento. Y al comenzar con el arrepentimiento, tenemos que explicar de qué nos tenemos que arrepentir, de que somos pecadores. El momento, hermanos, del arrepentimiento, en segundo lugar, viene la justificación. Justificación. Usted dirá, pastor, ya lo hemos estudiado, sí, pero acuérdense que estamos estudiando, siguiendo la verdad en amor, para crecer y poder nosotros, ¿verdad?, discernir. Hermanos, hoy en día hay mucha confusión, hay tantas enseñanzas. Hermano, uno se espanta, en verdad, uno se espanta de ver cuánta enseñanza equivocada hay en muchas iglesias y cómo hay multitudes que llenan esas iglesias. Pero como no tienen discernimiento, no conocen las escrituras, porque hay una persona que habla muy bonito, es elocuente. Hermano, no, tenemos que conocer las escrituras. Número 2, la justificación. ¿Qué es la justificación? La justificación es un acto judicial mediante el cual Dios declara justo al pecador que cree en Jesucristo, que se ha arrepentido, por supuesto. Se lo repito, la justificación es un acto judicial mediante el cual Dios declara justo al pecador que cree en Jesucristo. En términos teológicos, cuando hablamos de teología, es la ciencia que estudia las cosas de Dios. En términos teológicos, la justificación significa que Dios, hermanos, puso su justicia en nosotros a través de Cristo, la justicia de Cristo en nosotros, en la vida de cada persona que se arrepintió. Y eso significa que la persona que confía en Cristo es considerada justa delante de Dios, no por sus propios méritos en ninguna manera, sino por la obra redentora de Cristo. El apóstol Pablo lo explica diciendo en Romanos 5:1, un versículo muy conocido, que dice, hermanos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo vino, hermanos, a este mundo, se encarnó, tomó forma de hombre y murió en la cruz sin haber cometido ni un solo pecado en lugar de toda la humanidad pecadora. La justicia de Cristo es puesta en la persona que se arrepiente. Dicen la multitud, dijo, ¿qué haremos? Al apóstol Pedro. Y Pedro le dice, arrepentíos. Al arrepentirse, hermanos, uno clama, reconozco que he pecado, reconozco que mi pecado me aparta de Dios, una ofensa a Dios, y pido perdón, Señor, perdóname, dame salvación. En ese momento, hermanos, esa justicia de Cristo es puesta en el pecador arrepentido.
Y nuestro pecado fue puesto cuando Cristo murió en la cruz, hermanos. Todo el peso del pecado de la humanidad, sus pecados, mis pecados, fueron puestos en Cristo para que a través del sacrificio nosotros pudiésemos tener vida eterna. Por eso, hermanos, mire, yo he dicho otras veces, la salvación es un don, es un regalo, pero no es barata. Hubo un gran precio que se pagó, y ese precio fue la vida de nuestro Señor Jesucristo. La justificación es completamente un acto de gracia divina. ¿Qué hizo el pecador para ser justificado? Bueno, se arrepintió. Pero ¿quién convenció a la persona de su pecado, hermanos? El Espíritu Santo. Entonces, en otras palabras, hermanos, la justificación, la salvación, es una obra totalmente de Dios en la vida de toda persona. Amén. ¿Qué dice Efesios 2, 8 y 9? Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, no fue de usted, no de vosotros. No, es un don. ¿Qué es un don? De acuerdo a la Biblia, un don es un regalo de Dios. Ahora, ¿y cómo puedo yo mostrarle que es un don? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿De qué manera amó Dios al mundo? Que dio don, ahí está, dio don. Dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 3:24, mire lo que dice. Siendo justificados, ¿de qué manera, hermanos? Gratuitamente, por su gracia. Oh, hermano, eso nos da paz a nosotros como hijos de Dios. Siendo justificados gratuitamente, porque es un don, es un regalo de Dios. La salvación no es por obras. Si fuera por obras, ¿qué obras podríamos hacer para ser salvos? Pero no es así. Dios no lo ha establecido así. Siendo justificados gratuitamente. No importa su condición social, si es pobre, si es rico, la salvación está al alcance de todos. No importa la raza, el color, la salvación es para todos. Aquel que cree y que se arrepiente. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y otro pasaje, Romanos 3:28. Mire lo que dice Romanos 3:28. Concluimos, dice el apóstol Pablo, concluimos pues que el hombre es justificado por fe. ¿Qué es fe, hermanos? ¿Qué es fe? Fe es creer, pero creer en Cristo, correcto. Porque yo puedo creer en muchas cosas, pero cuando mi fe, mi creencia está en Cristo, podemos ser salvos. El hombre es justificado por fe, y dice Pablo, sin las obras de la ley. Sin las obras de la ley. Mira, hermano, ¿cuánta gente no ha entendido la salvación y tratan de hacer cosas para poder ganarse la salvación? Y viven con un martirio dentro de ellos, pensando, y si hago aquello, pierdo mi salvación, o si hago aquello. No, hermano, la salvación es gratuita. Bueno, ¿qué pasa si la persona que se ha arrepentido y ha creído peca? ¿Pierde la salvación? No pierde la salvación. Sufre las consecuencias del pecado, pero si se arrepiente, Dios lo perdona. Pero la salvación no se pierde. Eso es lo que enseña la Biblia, hermanos. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y nadie las arrebatará de mi mano. Porque la salvación está en Cristo Jesús. Entonces, hemos sido justificados. Esto significa que la salvación no puede ser ganada mediante obras humanas. Así que, bueno, entonces alguien podría preguntar, pero entonces, pastor, ¿para qué venimos a la iglesia? Venimos a la iglesia porque hemos sido salvos, porque venimos a escuchar la palabra de Dios, porque venimos a alabar a Dios, venimos a servir a Dios, venimos a adorar a Dios. Pero no es porque para ganar la salvación, no, porque ya hemos sido salvos. Vaya conmigo a Efesios, ese pasaje no lo traigo ahí en la pantalla, pero vamos a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 9,
10. Miren lo que dice este pasaje. Efesios, capítulo 2. 9 dice, no por obras para que nadie se gloríe. Versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué, hermanos? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Para buenas obras, no para salvación, porque ya hemos sido salvos. Por amor a Dios, obediencia a Dios. Entonces la justificación elimina la culpa del pecado y restaura la relación entre Dios y el hombre. Arrepentimiento en primer lugar. Al arrepentimiento es poner su fe, reconocer el pecado, pedir a Dios que le dé salvación. En ese momento, hermanos, somos justificados. Y la enemistad que había del hombre con Dios, porque nuestro pecado ofendía a Dios, nuestro pecado, ¿verdad?, nos alejaba de Dios, pero en el momento de arrepentimiento y del perdón y clamar por salvación, somos justificados. Esa relación, esa enemistad es quitada. Ahora podemos orar y decir, Padre nuestro que estás en los cielos. Ahora usted puede acercarse a Dios confiadamente a través de la oración. Ahora somos hijos de Dios, de acuerdo a Juan capítulo 1, versículo 12. A todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Bueno, entonces la pregunta que surgió en su mente, ¿verdad? Entonces, antes de arrepentirme, ¿yo no era hijo de Dios? No. Usted no era hijo de Dios, ni yo tampoco. Entonces, ¿de quién éramos? Una buena pregunta. Y manifiesto son los hijos de Dios y los hijos del diablo. Fuimos creados por Dios, todos somos creación de Dios. El pecado nos aleja de Dios, pero al momento de la salvación venimos a ser hijos. Es la doctrina de la adopción que va incluida con la doctrina de la salvación. Ahora somos hijos de Dios. Por eso Pablo escribe, ¿verdad?, a los santos que están en la iglesia. Y Pablo dice a los hermanos, somos, ¿verdad?, hermanos, un mismo Dios, ¿verdad?, en la fe. Por eso decimos hermanos unos a otros, porque creemos un mismo Dios. Y un día estaremos en la presencia de Dios. Justificación. Número 3. Santificación. La santificación es el proceso mediante el cual el creyente es transformado progresivamente a la imagen de Cristo. Se lo repito, la santificación es el proceso mediante el cual el creyente es transformado progresivamente a la imagen de Cristo. Mientras que la justificación ocurre en un momento específico, cuando hay arrepentimiento y clama por salvación, cuando la persona cree en Cristo. La santificación, escuche, es un proceso continuo que durará toda la vida hasta que el Señor venga por la iglesia o nos llame a su presencia. Es un proceso, hermanos, la santificación. El apóstol Pablo escribe en primera a los Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3. Dice este pasaje, pues la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios, hermanos? ¿Qué dice el pasaje? Es vuestra santificación. Que os apartéis, ahí agrega la fornicación. A veces he oído personas que ando buscando la voluntad de Dios para mi vida. Ando buscando la voluntad de Dios para mi vida. Ahí está, la voluntad de Dios, nuestra santificación. ¿Qué es santificación? Apartarnos todo lo posible que nosotros podamos de lo que es pecado, de lo que no agrada a Dios. Mire, si no obedecemos la voluntad de Dios que ha sido revelada, ¿cómo queremos entender lo que no ha sido revelado? Pero cuando obedezcamos, hermanos, y tratemos de apartarnos de lo malo, de lo que es pecaminoso, mire, Dios nos guiará, y entonces Dios nos mostrará otras cosas que es voluntad de Dios para nosotros. ¿Sí me entiende? Dios nos dice la Biblia en Proverbios 3, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconoce todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Una persona, ¿verdad?, que trata de vivir una vida que agrada a Dios, trata de apartarse de lo malo, hermano, Dios le endereza su camino y Dios le muestra su voluntad. Amén. Y Dios lo guía. Entonces, ¿cuál es la voluntad para su vida, para mi vida? La voluntad de Dios es vuestra, ¿qué? Santificación. ¿Difícil de entender? No. ¿Difícil de hacer? Sí, si no amamos a Dios. Si amamos a Dios, porque dice que los mandamientos de Dios no son gravosos. Jesús dijo,
llevad mi yugo sobre vosotros. Porque dijo Cristo, porque ligera, ¿cómo dice el pasaje? Que mi yugo es fácil y ligera. Ahí hay una pregunta que a veces uno dice, ay, la vida cristiana es muy difícil. Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Yo o Cristo? Cristo tiene la razón. ¿Saben por qué es difícil? Porque queremos vivir en nuestra propia fuerza, en nuestra propia carne, pero dejemos que el Espíritu Santo nos guíe y va a ver que la vida cristiana dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Cuando busquemos la santificación y tratemos de apartarnos, bueno, disfrutaremos y gozaremos el cristianismo. La santificación implica creer en obediencia a Dios. Ahí está. Obediencia a Dios. Y la obediencia a Dios nos lleva, hermanos, a una vida pura, una pureza moral. Y como consecuencia, ¿sabe qué nos lleva, hermanos? A madurez espiritual. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Qué beneficios tan grandes obtenemos cuando nosotros nos apartamos, tratamos de vivir una vida en santidad? Pero requiere obediencia a Dios. Como consecuencia habrá pureza moral en nuestra vida y, hermanos, habrá madurez espiritual. Este proceso es producido por la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. En el momento de la salvación, el Espíritu Santo viene a morar en el corazón de cada persona. Dice, y hermanos, y una de las cosas que el Espíritu Santo en la vida del creyente produce fruto. Produce fruto. ¿Y cuál es ese fruto? Bueno, Gálatas 5:22 dice la palabra de Dios, mas el fruto del Espíritu es que, hermanos, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y eso es fruto del Espíritu Santo morando en el corazón, como consecuencia de haber arrepentido, de haber puesto nuestra fe en Jesucristo. Y todo eso tiene que ver con salvación, hermanos. Es más, ¿se acuerda el domingo que Cristo fue a la higuera, tuvo hambre y miró y no encontró fruto? Entonces, una persona que ha sido salva, lo más natural, lo más normal es que va a haber fruto en su vida. Va a haber cambios, hermanos, en la vida. Amén. Y eso nos hace el Espíritu Santo morando en el corazón. Dice la Biblia, el que hurtaba, no hurte más, dice Pablo. El que odiaba, ahora ama. El envidioso, ahora ya no es envidioso. Frutos. No había paz, ahora hay paz en el corazón. No había gozo, ahora hay gozo. Fruto del Espíritu. Y tiene que ver, hermanos, con santificación. Entonces, este proceso es producido por la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Aunque el creyente continúa luchando contra el pecado, el Espíritu Santo lo capacita para vivir una vida que honra a Dios, hermanos. Entonces, usted y yo podemos honrar a Dios ya cuando hemos sido salvos. Y por último, hermanos, es la glorificación. ¡Qué bendición, hermanos! Cuando estemos en gloria, dice ese himno, glorificación. La glorificación es la etapa final de la salvación, hermanos. Se refiere al momento futuro en el cual los que han puesto su fe, que se han arrepentido en Jesucristo, que han sido justificados, que verdad ahora viven una vida que agrade a Dios, no para salvación, como consecuencia de ser salvos, serán completamente transformados y liberados de la presencia del pecado. Glorificación. Hermano, llegará un día en que ya no vamos a batallar con el pecado cuando estemos en la presencia de Dios, cuando llegue la glorificación. ¿Cuándo será ese día? Bueno, hay dos cosas que pueden suceder. Número uno, la venida de Cristo. Cristo prometió venir. Se cierra el Apocalipsis y dice el apóstol Juan, si ve, aquí vengo en breve, dice Cristo, y el apóstol Juan dice, si ve el Señor Jesús. El Señor viene pronto. Si el Señor viene, hermanos, por la iglesia, los que han sido salvos, dice la palabra de Dios que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Ahí está, esa es la glorificación. Dios nos dará un cuerpo diferente, glorificado, que ya no tiene nada que ver con el pecado. O si la muerte viene a nuestra vida, pues ya no va a estar en esta tierra.
cuerpo va a la sepultura, del polvo fuimos formados, al polvo volveremos. El alma del Espíritu dice, va a la presencia de Dios. ¿Por qué dice esto, pastor? Pablo dijo, ausentes del cuerpo, presentes con el Señor. Y ya no batallaremos con el pecado. Amén. Amén. Clarificación. Así que, ánimo, hermanos. Es que es una lucha. El Señor viene pronto. Y un día estaremos en la presencia de Dios. Esa transformación ocurrirá. El apóstol Pablo escribe en Romanos 8:30. A los que justificó, dice Romanos 8:30, también a estos también que glorificó. Ahí sí está ahí en su Biblia, ¿verdad? Romanos 8:30. En ese momento los creyentes recibirán cuerpos glorificados. A los que, Romanos 8:30, a los que justificó, ¿qué dice? A estos también glorificó. Oh, hermanos, ¿sabe? Lo mejor que le ha pasado, le llega a pasar a una persona es arrepentirse y entregar su vida a Cristo. La glorificación representa la consumación completa del plan de redención, de la salvación, hermanos. Los creyentes vivirán eternamente en la presencia de Dios. Y el apóstol Pablo escribe a la iglesia, a los tesalonicenses, en 1 Tesalonicenses 4:17, y dice este pasaje, y así estaremos para siempre con el Señor. En un abrir y cerrar de ojos, cuando se toca la trompeta, hermanos, los muertos estarán primero, luego nosotros los que hayamos quedado, seremos arrebatados, y así estaremos siempre con el Señor. Glorificación. La salvación, hermanos. Y todo eso, este proceso incluye, para concluir, la salvación bíblica es una obra completa de Dios, transforma al ser humano desde el momento de la conversión, del arrepentimiento, hasta la eternidad. Hermano, por eso digo, no hay mayor bendición que el arrepentirnos y ser salvos. Amén. Y este proceso de salvación bíblica incluye, dijimos al principio, arrepentimiento del pecador. Sin arrepentimiento no hay salvación. Arrepentimiento del pecador. Ese proceso incluye la justificación por la fe, y ya lo estudiamos, ¿verdad? Lo mencionamos. Y este proceso incluye la santificación mediante el Espíritu Santo. Y este proceso incluye, hermanos, la glorificación futura. La glorificación futura. Entonces la salvación no es simplemente un evento religioso. No, hermanos, escuche, no se trata de religiosidad. No, es que yo no quiero ser religioso. No se trata de religiosidad. La salvación no es solamente no es un evento religioso, sino una transformación profunda que restaura la relación entre Dios y el hombre, el ser humano. Hermanos, religiosos hay muchos, no seamos uno más. Seamos, ¿verdad?, diferentes. Por la gracia de Dios. Por esta razón, el Evangelio sigue siendo el mensaje más poderoso que la humanidad pueda escuchar. El Evangelio, hermanos. Y quiero terminar con Romanos 1:16. Y Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Al judío primeramente, y también ¿a quién? Al griego. Escuchen, hermano, las palabras de Pablo, porque yo no me avergüenzo, dice Pablo, del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Sabe, hermano? El mundo, la sociedad no va a cambiar por un cambio de gobierno, porque ¿cuántos cambios de gobierno ha pasado y la sociedad ha ido mejorando? No. ¿Sabe lo que el mundo necesita? El Evangelio. Y Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. El Evangelio es la gran necesidad en la sociedad en la que vivimos. Este mensaje continúa siendo la esperanza para todo aquel que busca reconciliarse con Dios. El Evangelio. Arrepentimiento, justificación, santificación y glorificación. Eso es la salvación de acuerdo a la palabra de Dios.
Que Dios nos ayude. Vamos a orar.